Bueno, mi intención no es de todo destruir vuestra lengua. Y claro, una cosa es charlar, hablar, cuando estamos en familia. Otra cosa es hablar en público. Mas para mí esa mañana es un encuentro de familia. Es mucho más que un encuentro religioso. Cuando yo viajo mucho y últimamente más, y a 3 semanas estuve en Irlanda conociendo hermanos de Irlanda. A 5 semanas estuve en Polonia conociendo hermanos en Polonia. Y eso es verdaderamente mi entendimiento de lo que hago cuando viajo y cuando comparto mi corazón. La razón por que estoy sentado no es porque soy gordito. También soy, yo sé. Mas si eso va a ser una conversación, yo quiero que vosotros se sientan en lo mismo nivel. Porque muchas veces en la iglesia tenemos ideas que no corresponden a la realidad. Pensamos que la gente que está en esa estructura que llamamos ¿qué? Palco, escenario, que son gente iluminada y que especial y tal. Bueno, pueden tener dones del Señor de varia orden, mas todos los hijos de Dios también tienen. El Señor los puede utilizar cuando están aquí, mas el Señor nos utiliza a todos donde quiere que estamos. La verdad, tengo que hacer una pregunta antes de ir a lo texto. Si uno de esos días la gente que está, ¿cómo se dice?, programada para estar aquí en esa estructura, si ellos no vienen, ¿qué hacemos? Vaya a haber culto. ¿Qué vamos a hacer unos con los otros? Vamos para nuestras casas diciendo, bueno, no podemos hacer culto, porque los artistas no vieron. No. Por eso la Biblia dice que cuando los hijos de Dios están juntos, cada uno, tienen una canción, tienen un testimonio, tienen una virtud, tienen una revelación, tienen un don, comparten unos con los otros lo que tienen recibido del Señor. Eso es culto. Algunos de nosotros pensamos que culto es algo que nosotros tenemos que hacer para alegrar al Señor. Hoy está un día de lluvia, el Señor está muy triste, ¿sabes? Sí, está mojado, está... y nosotros vamos a cantar para que Él sea alegre y nos abençoe. Bendiga, perdón. ¿Qué tipo de Dios es ese? Ese es un Dios de los paganos, que nosotros tenemos que agradarle para que Él haga lo que creemos.
¿Entiende? Por otras palabras, manipulamos hasta el Señor. Porque nosotros tenemos muchos deseos, muchas necesidades y muchas intenciones que queremos que Él cumpla en nuestra vida. Entonces hay que cantar bien, entonces hay que tener una muy buena performance. Y Él va a ficar tan feliz con nosotros porque no nos conoce y solamente nos ve cantando y celebrando y Él dice, qué hijos maravillosos, voy a ver. ¿No? ¿Qué idea tenemos de que... ¿Ah? Muchas veces nuestras ideas son más parecidas con las ideas de los paganos que las ideas que Jesús nos transmitió. ¿Verdad? ¿Vosotros reconocéis eso? Por veces. Entonces ese es un encuentro de familia. Yo voy a compartir lo que tengo en mi corazón y pienso que la verdad considero eso una de las más importantes meditaciones en las escrituras mías de los últimos, yo diría, años. Quiero invitarvos a leermos y Oscar vaya a leer para nosotros porque no quiero destruir la lengua y no quiero que vosotros fiquen distraídos con mi portuñol, lendo español. Entonces hay que estar atento a que la Biblia dice y voy a pedir a Oscar para leer para nosotros. Para mí, para Isabel, es también un gran placer estar con Valeria, con Oscar, familia, Josué, su familia y hermanos que conocemos por años últimamente cuando tenemos encuentros en lo presbiterio local. No, nunca en la iglesia así como estamos hoy, nos conocemos, no sé exactamente a cuántos años, más 4 probablemente, sí. Y bueno, vamos a meditar en la palabra, vamos a escuchar lo Espíritu Santo. Sí, voy a decir. Marcos capítulo 12. Marcos 12. Y voy a hablar así pausado porque mi español no es bueno y también sé que hay traducción y eso ayuda mucho. En nuestra iglesia también tenemos eso, mas cuando yo hablo en portugués hablo un poco más acelerado. También tenemos traducción. Entonces, vamos. Marcos 12, versículo 28 hasta lo 34. Y mira, antes de leer, no sé si vosotros se recuerdan de algunos textos que ya leemos esta mañana. Todo a ver con eso que quiero compartir con vosotros. Y no hablamos de eso. Creo profundamente que el Espíritu Santo nos guía de esa manera. Oscar, ¿puedes leer Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta 34? Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo,
Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Aquí en lo Evangelio de Marcos, Marcos nos habla de un encuentro entre Jesús y un escriba, un doctor, un expert, se dice así, un experto en la palabra de Dios, en la Torá, en las escrituras sagradas. Yo no quiero perder mucho tiempo con pormenores, ainda que me encanta pormenores en las escrituras, porque nos revelan detalles muy importantes. No me quiero quedar, más no resisto a ese. Para un escriba, preguntar cuál es lo más importante de lo que está escrito es una pregunta que no se hace normalmente. Porque para los escribas todo es importante. Y cuando se quiere preguntar cuál es más importante, eso implica que hay otras cosas que no son tanto importantes. Todo es sagrado, todo. Incluso la puntuación, ¿sabes? Sabes todos los puntos, todo es sagrado. Uf. Y mi pregunta es, ¿por qué ese escriba tiene la sensación que mirando Jesús y que escuchando Jesús y que siguiendo Jesús hay algo allí? ¿Qué? Como que una fuente de que todo brota. ¿Entiende lo que digo? Tal vez es por eso que está escrito, y Juan nos dice eso, que no es posible estar todo escrito que Jesús ha hecho, dicho, provocado, sensaciones, revelaciones. No puede. No habría libros para contener todo. Entonces, este escribo se aproxima de Jesús y le hace una pregunta. Yo pienso que ese escriba, antes de hacer esa pregunta, miró al lado para ver si estaba otros escribas, para no tener problemas con los religiosos. Nicodemos, alguien se lembra, fue por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces para los religiosos es más importante obedecer a los hombres do que a Dios. Agradar a los hombres y a las estructuras que a Jesús de Nazaret, que a Cristo. Yo me imagino ese escriba, antes de hacer esa pregunta, me miró, todo bien, y preguntó probablemente, Jesús, ¿cuándo te miro? ¿Cuándo te escucho? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo? Me parece que de ti sale como que fuentes de vida. ¿O qué es para ti más importante en las escrituras? ¿Cuál es lo mandamiento? ¿Cuál es de todo lo que está escrito para ti lo? ¿Alguien sabe lo que Jesús respondió a ese hombre? Acabamos de leerlo. Estamos en familia. ¿Puedo sentirme así? ¿Seguro? Entonces vamos a hablar. Yo sé que hay mucha gente y muy difícil de hablar con mucha gente. Esa es una de las razones porque a mí me encantan iglesias pequeñas, llenas de vida, que crecen y se multiplican más que mega iglesias. Perdón. Podemos
Conversar, hablar, conversar, se dice así. Uf. Yo sé muchas palabras que no sabía que sabía. ¿No? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta del escriba? ¿Alguien sabe? Acabamos de leerlo. ¿Podemos decir qué fue que Jesús dice? ¿Amarás? Vamos a leer de paso. Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer, vamos a leer. Oscar, ¿puedes leer para nosotros? Respondió Jesús, versículo 29. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Calma, amarás. calma, Oscar. ¿Cómo es? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué Señor respondió? Escucha, oh Israel, Señor nuestro Dios es lo único digno de escuchar. ¿Sabe? Jesús está citando un texto de Deuteronomio capítulo 6. Jesús está citando un texto que ese escriba sabía de, ¿cómo se dice? De memoria. Sabía todo los libros de Deuteronomio, sabían todo los libros de Génesis, sabían todo lo Pentateuco, la Torah, y sabían eso. Y Jesús está mencionando un texto de Deuteronomio capítulo 6, que en la tradición de los judíos hasta hoy es conocida como la oración Shema. Bueno, ese escriba, para ser escriba y para continuar siendo, tenía que su día comenzar con esa oración. ¿Sabían de eso? Es tradición hasta hoy. Los ortodoxos, cuando acordan, lo primero que sale de su boca, supuestamente, debe ser esa oración. ¿Sabían de eso? Y cuando termine el día, las últimas palabras que salen de su boca, esa oración. ¿Sabían de eso? Y eso les enseñan a los niños. Y también dice la tradición que los judíos, especialmente los más de tradición ortodoxa, esas eran las últimas palabras que pronuncian, se dice así, cuando están muriendo. Para terminar bien, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, porque Él es lo único digno de que lo escuches. Interesante. Jesús dice a Israel, lo escriba va a ficar encantado con lo que Jesús le responde, mas mira lo que él dice. ¿Quieren leer conmigo? Mira lo que él dice. Versículo 32. Oscar, ¿puedes leer, por favor? Muy bien. Muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y Para. ¿Qué le dice Oscar? Muy bien, mas después él va a decir, va a poner en sus palabras lo que Jesús le dice. Mas hay algo que falta. Mira lo que es. Versículo 32. Está cierto. Él le dice, está cierto. ¿Verdad? Con verdad. Has dicho. Has que dicho. Él es uno y no hay otro además de Él. ¿Dónde está escuchar? No.
Vosotros saben que los religiosos piensan que no precisan escuchar. Ellos ya saben todo. Entonces él va a responder a Jesús, sí, maestro, muy bien, Él es lo único. Mas ¿dónde está escuchar? Y mira lo que el Señor le dice al final. Versículo 34. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. ¿Qué significa eso? No está dentro. Lejos. Ni lejos. ¿Sabe? Está así, ni participa ni es ignorante. ¿Hace sentido eso? Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué todo eso? Porque no escucha. No escucha más. No tiene problema, estamos en familia. Eso nos interpela. ¿Se usa esa palabra? Uf. ¿Eso nos interpela o no? Podemos saber toda la teoría, todo, y ainda así nuestra vida no estar a ser impactada con la relación con el Señor que nos habla. ¿Sí o no? Me parece que sí. Vosotros saben, cuando abrimos las Escrituras en Génesis, ¿vosotros celebran como todo comienza? ¿Cuál es lo más importante allí? En la creación. La palabra. Que crea todas las cosas de nada y de los vacíos, llamando las cosas a la existencia por el sonido de su palabra, de su voz. Su voz es determinante para lo principio. Mas es muy interesante porque cuando volvemos al final de las Escrituras en los libros de Revelación, Apocalipsis, eso es una cosa, vosotros usan la palabra Apocalipsis para lo último libro de la Biblia, nosotros también. Vamos, Oscar, no sé cómo es aquí, mas en Portugal Apocalipsis es una cosa así, terrible. La destrucción final. ¿Cierto? ¿Vosotros saben de quién tenemos esa imagen? Hollywood. Hollywood también habla. Vosotros saben que Hollywood habla. Tu cultura habla. La cultura mallorquina habla. La cultura portuguesa habla mucho. La cultura española también sabe la historia, lo peso. Todo habla. Nuestros deseos hablan. Nuestras necesidades hablan un montón. Nuestros intereses personales gritan. Mira, Apocalipsis, ¿sabe lo que significa? De facto. No es catástrofes, es lo opuesto. Es esperanza. Revelación. ¿Por qué? La palabra. Señor veo y se encontró con Juan, Oscar, y comenzó a hablar con él. En intimidad, en la isla de Patmos. Juan estaba desesperado, ¿cómo se dice? Desesperado. Juan era lo último de los discípulos de Jesús. Todos los otros tenían muertos. ¿No se dice morrido? Bueno, estamos en familia, pueden reír de mí, no hay problema, no.
Mis nietos también, vosotros saben, tenemos dos nietos españoles que si ellos estuvieran aquí estaban riendo y diciendo, abuelo, no hablas bien, tú no hablas bien. Así, tal y cual. Nosotros tenemos hijos y nietos para esas cosas. Bueno, Juan estaba desesperado. Él pensaba que todo era una maravilla, como todo lo que había experimentado con Jesús, todas las promesas, los reinos de Dios, la resurrección. Mas al final él estaba solo en una isla para ser muerto. Y estaba en pensando, todo acabó. Y después el Señor comenzó a hablar con él. Y él escribió un libro que es muy difícil de entenderlo, mas cuando lo entendemos, no, ¿sabe cuando leemos, estudiamos el libro de Apocalipsis, de Revelación? ¿Sabe lo que ocurre? Yo ya hice eso. ¿Sabe o que hay una esperanza dentro de nosotros? Estamos prontos a morir porque el Señor ya declaró su palabra y Él sabe el principio y el fin antes que todo acontezca. Y al final, Él será más que vencedor. Palabra, escuchar la palabra. Si hay una característica de los pueblos con quien el Señor establece una relación, y ahora voy a decir alguna cosa, no sé si va a caer muy bien, estamos en familia, y mañana me voy. Mas si hay una característica cuando leemos Génesis a Revelación, a Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación de Dios, entendimiento renovado, esperanza plena, es Apocalipsis. Si hay una característica de los pueblos de Dios, tenemos culturas diferentes, tenemos características diferentes, si hay una que podemos considerar en toda la Biblia y en la iglesia fundamental para todos los hijos de Dios, es ¿o qué? Escuchar. Es lo pueblo que aprende a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios nos conduce en la palabra. Dios nos conduce en relación, hablando con nosotros, en intimidad. Déjame decirte una cosa. Cuando pensamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ¿qué son para nosotros en nuestro imaginario, se dice así, imaginario bíblico? Cuando pensamos en los libros de Éxodo, lo segundo, Éxodo, bueno. Cuando pensamos en los libros de Éxodo, ¿qué son los episodios, cómo decir eso? ¿Qué vuestras mentes retienen más fuerte? Dime, estamos conversando. Ahora vosotros ya tienen miedo de responder. ¿Qué son los más significativos? Dame un ejemplo. ¿Cuál son? ¿Cuáles son? Las plagas. El mar que se abre, más. Los mandamientos. La zarza. Déjeme sugerir un versículo que está ahí y que está un pormenor de las Escrituras que es un pormenor, mas si el Espíritu Santo nos guía ahí, todo gana un sentido que... ¿Sabe lo que el Señor dice a Moisés para decir a Faraón? A Moisés, que el Señor dice a Moisés para decir a Faraón,
Señor dice así a Moisés, Moisés, vaya a hablar con Faraón y dile que yo quiero mi primogénito. Es muy interesante porque el Señor llama al pueblo de Israel su primogénito. Mi hijo querido. Dice a Faraón que yo quiero que mi primogénito venga a lo desierto para tener comunión conmigo. Y es por causa de comunión que todo acontece. Es porque el Señor quiere compartir su naturaleza con ese pueblo, con ese pueblo de Israel. Muchos de nosotros pensamos que el pueblo de Israel fue escogido porque era lo mejor pueblo, porque era mucho pa. No, está escrito que el Señor los escogió para que todos saben que el Señor se los ama, podrá amar todos. Yo no entiendo cómo hay cristianos que piensan que necesitamos de Cristo y de sangre judío. No entiendo eso. Lo que el Señor quería desde el inicio era ¿o qué? Relación. Mira, no es posible que lo primero mandamiento sea amar. ¿Sabe por qué? Bueno, ahora yo voy a dar mi testimonio. Cada uno habla de sí. En mi naturaleza no hay la naturaleza de Dios si no fuera Dios con su naturaleza en mí. Mira, para nosotros es muy difícil, para no decir imposible, amar. ¿Vosotros saben cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Por eso Él ama. A mi naturaleza no hay amor, hay muy egoísmo, mucha idolatría, muchos deseos, mucha carne, mucha envidia, envidia, todo eso. En mi naturaleza no hay una disposición natural para amar. Por eso el primer mandamiento que el Señor nos pide no podría ser amar. Porque nosotros no hay esa habilidad. Es por eso que mismo en la iglesia hay tantos problemas con nosotros, con los hijos, con los matrimonios, con las relaciones en la iglesia. Amar no es algo que sale de nosotros así espontáneamente, fácil. ¿Alguien está conmigo aquí en esa mañana o estoy solo? Es por eso que lo índice, la porcentaje de divorcios en la iglesia es igual a la porcentaje de divorcios fuera de la iglesia. Y muchas... ¿Aló? Eso es verdad. ¿Sabe por qué Jesús respondió que escuchar a Dios es lo más importante y la fuente, de donde sale todo lo que necesitamos? Es por eso, es porque nuestra naturaleza amar no, es una consecuencia de no sabermos amados, perdonados. Amar es la consecuencia de conocernos el Señor. Es consecuencia de tenermos intimidad con el Señor. Todo comienza en la presencia de Dios. Todo se establece ahí por su voluntad, por su naturaleza, por su palabra.
Eso significa que si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, difícilmente vamos a amar. ¿Sabe cuál es nuestro problema? En inglés hablaba con las hermanas que traducen y hablábamos por señal en inglés. ¿Sabe? Nosotros decimos con mucha facilidad, amo hamburguers. Amo Pastor Oscar. Bueno, eso es bueno. A vosotros entienden. Amo Mallorca. Mi mujer le gusta mucho Mallorca. Le gusta mucho. Mira, Hollywood una vez más nos enseñó que gustar mucho es amar. Y voy a decir eso de pasito. Dios no gustaba nada de nosotros de la manera como vivíamos. Y por eso, y a pesar de eso, nos amó. Cuando celebramos, por ejemplo, Oscar, cuando celebramos matrimonios en la iglesia, ¿cómo se dice? Los votos, votos, votos. ¿Ok? Los votos que el hombre y la mujer hacen un a otro no es prometo gustar siempre. Ainda bien que no es eso, ¿ah? ¿Qué son los votos? Los votos de amar. ¿Y de amar cuándo? Dime cuándo. No, siempre es todo y no es nada. No, siempre significa nada. ¿De amar cuándo? ¿Cómo? No, hasta la muerte es todo y no es nada, porque puede morir mañana y ya está. No. No. ¿Amar cuándo? Escucha. Cuando no me gusta. Por eso son vueltos de amar. En la duenza, en las discusiones, en diferentes opiniones, en perspectivas diferentes. Mi compromiso diante del Señor y con la ayuda del Señor. No es por mi fuerza. Vosotros saben que si yo tengo intimidad con el Señor, Isabel está salva. Porque la amo. Mas si yo no tengo intimidad con el Señor, Isabel está en peligro. Eso es verdad, Oscar. En nuestras relaciones, si unos y otros no se encuentran con el Señor en esa intimidad de escucharlo, de conocernos a nosotros mismos, y a pesar de eso, Dios nos amar. ¿Cómo yo voy a amar cuando conozco lo que se pasa en la vida del otro? ¿Sabe cuál es lo mayor impedimento muchas veces a amar? Es gustar mucho. Porque amar habla de sacrificio. Amar habla de morir para mí mismo. Amar habla de tener iniciativa siempre. Como Señor, es su naturaleza. Amar habla de verdad.
A pesar de nos conocer, Dios nos ama. ¿Puedo hacer una pregunta? Si vosotros conocesen mi pensamiento, mis sentimientos por veces, ¿vosotros piensan que me amarían de más o de menos? ¿Entiende lo que digo? Gustaría menos. Y por eso tenía que amar más. Amar no es un mandamiento. Es un resultado de conocer en intimidad al Señor. Era por eso que Jesús amaba hasta a sus enemigos. ¿Vosotros se recuerdan cuando Judas se dice así? Judas veo ter con Jesús en el jardín de Getsemaní, juntamente con unos soldados para prenderlo. ¿Vosotros se recuerdan la expresión que Jesús utilizó para Judas? Amigo. ¿O qué vienes? ¿Qué vienes a hacer? ¿Vosotros piensan que Jesús está utilizando la palabra amigo como retórica? No. ¿Sabe? Ser enemigo de Dios es una escoja individual, no es Dios que... ¿Cómo se dice? Ser enemigo de Dios, lo que quiero decir es, ser enemigo de Dios no es una decisión de Dios. Es un acto de rebeldía por su amor. Voy a decir devagar. La diferencia entre infierno y cielo no es que en un lugar están los pecadores, en otro lugar están los perfectos. La diferencia entre infierno y cielo es que siendo todos pecadores, no nos rebelamos, no entramos en rebeldía, se dice así, contra su amor. Nos quebrantó. No merezco, no soy digno. Y acojo tu amor. Y saben, quien acoge el amor de Dios, teniendo ese entendimiento, cuando está delante de alguien que es lo que es mucho más fácil amar. Porque nosotros sabemos, esa es mi naturaleza también. Y si yo no soy así, no es por mi virtud, es por causa de mi intimidad con el Señor. Cuando soy perdonado en eso, cuando soy amado a pesar de eso. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo o no? Escucha, dígala conmigo, escuchar. Muy importante en nuestra vida. Nosotros saben que escuchar es una de las disciplinas espirituales, de las prácticas espirituales más importantes. Diga conmigo, escuchar. Lo más importante. Ahora, si escuchar es lo más importante, ¿por qué cuando oramos solamente nosotros de qué hablamos? Nuestro Dios y nuestro Padre, muchos buenos días. Vengo aquí para decir eso, y nosotros decimos un montón de cosas. ¿Ah? Y si nos escuchamos, casi todos los días decimos lo mismo. Porque, la verdad,
vamos a Él no para hablar de nosotros, ni queremos que Él nos hable de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos cosas que queremos que Él haga. Líbrame de mi marido. Cambia a mi mujer. ¿Por qué vosotros están a reír? ¿Sabe? Tantas veces nosotros queremos que el Señor resuelva nuestras... Sí, yo descubrí que cuando yo oro así por Isabel, yo no estoy orando porque la amo. Yo estoy orando así porque gosto mucho de mí mismo. Porque si el Señor la cambia, mi vida es mucho mejor. No es que yo quiera que ella sea mejor, es que mi vida sea mejor. ¿Hace sentido? ¿Vosotros tienen la misma naturaleza que yo o no? Por ejemplo, en el trabajo hay un colega, se dice colega, que es así una persona difícil. ¿Alguien tiene colegas así? ¿Y para cuántos colegas vosotros también sois difíciles? ¿Sabe cómo nosotros oramos? Señor, líbrame, tírame de aquí. Arráncame otro trabajo, no lo quiero. En nombre de Jesús. Amén. Mira, pedir en nombre de Jesús es ridículo. Ridículo. ¿Sabe por qué? Porque pedir en nombre de Jesús es pedir al Padre todo lo que Jesús pediría. Y Jesús nunca pidió, Señor, líbrame de él, líbrame de... No. Jesús decía, Padre, se hace en mí tu voluntad, para que la gente te vea por intermedio de mi vida. Por eso Jesús decía que me vea a mí. ¿Que me vea a mí? Y algunos de vosotros están diciendo, eso es para Jesús, porque Jesús estaba en no. No, la Biblia dice que Jesús decía eso, que nosotros que somos hijos de Dios, tenemos lo mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros. No somos amados por lo Padre como lo Padre amaba a Jesús. Jesús decía, Padre, que les saiban, que les tengan revelación, que los amas como me amas a mí. ¿Entendemos eso o no? ¿Cómo oramos? ¿Qué parte de nuestra vida devocional dedicamos a escuchar al Señor para que nuestra naturaleza sea cambiada? ¿Puedo hacer una pregunta para vosotros? Lo que voy a decir teológicamente hablando no es verdad, no se aplica, mas es una ilustración solamente. Si todos nosotros, todos juntos, tuviéramos la oportunidad de ir delante de la presencia, vosotros ya están entendiendo por qué teológicamente no hace sentido. Porque mi propuesta es, si todos tuviéramos la oportunidad de estar delante del Señor personalmente, así cara a cara, claro, la presencia de Dios habita en nosotros. Por eso teológicamente no hace sentido, más una ilustración. Estábamos en la fila se dice eso, para hasta nuestra vez de conversar con el Señor. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué llevarías para conversar con el Señor? ¿Un caderno así, vacío? ¿O en un caderno todo escrito? Señor, quiero saber quién es mi futura mujer, qué hacer, cómo... Señor, tengo muchos pedidos. Aquí es todo lo que quiero, todo lo que... No quiero perder esa oportunidad de estar face a face contigo para decirte todo lo que quiero. ¿Qué harían? ¿Llevaban un caderno con todo escrito para no olvidar nada? ¿O llevaban un caderno con todo por escribir,
porque estoy seguro que ese Señor me habla. Hay muchas cosas que le pido que no le pediré nunca más. Si yo tengo revelación de quién soy para Él y de que Él en mí, mis pedidos, muchos de ellos no hacen más sentido. Por eso Jesús, cuando estaba enseñando sobre oración, Él le decía, no repitan las cosas. No peçam, ¿puedo decir eso, Oscar? No pidan cosas. Dios es vuestro Padre, Él sabe muy bien lo que necesitan. Siempre pedir la misma cosa, no. Jesús decía, no hagan eso. Por otras palabras, escuchen que lo Padre tiene para decir. Vosotros se recuerdan de que los profetas decían, tienen, ¿cómo se dice eso? Orejas, más no escuchan. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, hijo, apronta tu ¿cómo se dice? ¿Cuarto? Tu habitación. Arregla tu habitación. Y decimos segunda vez, hijo. Y él hace nada, ¿no? ¿Cierto? Y después nosotros preguntamos, ¿estás escuchándome o no? ¿Me escuchas? ¿Sabe? Claro que escucha. Lo problema no es escuchar. Lo problema es que Él no está conectado contigo, con la necesidad que Él tiene de aprender a hacer esas cosas que le hacen muy bien para futuro. ¿Sabe? Esa citación de Jesús de Deuteronomio capítulo 6 es conocido como la oración Shema. Escucha, la palabra en hebraico que está traducido, por lo menos en portugués, en español, creo que es lo mismo. Escucho, Israel. La palabra escucha para español y la palabra escuta para portugués es la palabra Shema, justamente. Mas Shema, ¿sabe lo que significa Shema? Es más do que es obedecer también, mas es más que eso. Es escucha en sentido de tener intimidad, de estar junto, de conocer, escucha, conociendo, porque es eso que te hace caminar en obediencia. No es tener una información, es desarrollar una intimidad. Por eso Jesús decía, los que me escuchan y me siguen, esas son mis ovejas. Y me siguen. Vosotros se recuerdan también cuando Jesús estaba enseñando sobre oración, en capítulo 6 de lo Evangelio de Mateo. Jesús decía que era importante entrar en nuestro lugar secreto. Entrar en nuestro, ¿cómo se dice? Aposento. Y en ese lugar secreto, en ese lugar donde estamos solamente nosotros y Señor, íntimo. No es necesariamente un lugar en nuestra casa. Es el lugar íntimo donde el Señor habita en nuestro espíritu. Es ahí. Entrar ahí. No, es mucho más que una oración que te hemos escrito y que te hemos decorado. Es entrar en comunión donde el Señor habla con nosotros.
en ese lugar que la Biblia dice que Dios estaba atento para que entremos ahí, dentro de nosotros, de nos mismos. No es una cosa superficial. Es más do que un lugar geográfico. Es la intimidad. Es ahí, es ahí. Y se recuerdan, Jesús decía, es en ese lugar que lo Padre, cuando vosotros están a orar, ¿qué? ¿Que lo Padre qué? ¿Escucha? No, ve. Ve. Mateo capítulo 6, Jesús habla de lo Padre en ese lugar, nos ver, nos conocer también, nos hablar de nos mismos. Y ve porque Él también no quiere solamente que tengamos una información, más que pueda haber una acción, obediencia, ver. El Padre nos ve. Cuando oramos, Señor, nos escucha más. Él nos ve en todo el tiempo. Él nos conoce. Él quiere hablar con nosotros. Voy a finalizar con un pensamiento. ¿Cuántos de vosotros conocen los libros del profeta Jonás? Jonás, perdón. La estoy yo destruyendo, vuestra lengua, y el nombre de Jonás. Vosotros saben que ese siempre ha sido un libro que me impresiona, porque es un libro de un profeta que está más ocupado, más que en decir a nosotros lo que el Señor le dice para decirnos. Él está a decirnos lo que el Señor le dice a Él mismo. Y lo hecho dicho en su vida. Mira, Oscar, profeta Jonás es lo profeta de la Biblia con más suceso. Éxito, perdón. Es lo profeta con más éxito. Cuando el Señor todos los marineros y la gente que estaba en los barcos, mismo cuando desobedecía, fueron salvos y conocieron al Señor. ¡Qué maravilla! Cuando llegó a Nínive, muy bien. Mesmo estando contra todo el pueblo dice lo que el Señor le dice para decir y todos se convirtieron. Y después de ese éxito, ¿sabe lo que aconteció a Jonás? Se deprimió. Quería morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jonás está hablando de eso. Por otras palabras, lo que Jonás está diciendo a mí es eso. João, Señor quiere alcanzar las Nínives de tu corazón. Y la razón por que tú no amas Nínive es porque tú te consideras superior a ellos. Tú no permites que yo entre en tus Nínives y te anuncie mi amor y mi salvación para ti mismo. ¿Y sabes lo que estás haciendo, Jonás? Estás fugiendo para Tarsis, fugiendo para una ciudad donde nunca la llegarás. ¿Sabes por qué? Porque ese es un ideal que no existe. Y Dios no trabaja en cosas que tú imaginas que son, mas no son, y las que son no las consideras.
Y Jonás está diciendo eso para nosotros, como que diciendo, Señor, antes de alcanzar las Ninives, fuera de ti, quiero alcanzar las Ninives que están dentro de ti. Amarte, perdonarte. Amarte como nunca, tienes conocimiento de su amor como nunca, para que puedas ser ¿cómo se dice? Un portavoz. Un portavoz de mi amor para todo. Por eso, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el primer mandamiento? Escuchar. Para después que amar al Señor y amar a los otros como a nosotros mismos. Entonces, iglesia, familia querida aquí de Mallorca, no hay nada en nuestras Ninives que nos pueda separar de su amor. Mas muchas veces nuestra religiosidad, nosotros mismos nos afastamos de esos lugares íntimos donde el Señor quiere hablar con nosotros y cambiarnos y transformar nuestro interior, nuestra manera de nuestra manera de ver, nuestras percepciones de los otros, de la vida, de los pecadores, mirándonos. Señor quiere verdaderamente encontrarse con cada uno de nosotros, sus hijos. Jesús decía, yo no hablo ni hago nada que no vea el papá hacer. Yo no estoy haciendo nada que papá no me muestre primero. No estoy diciendo nada que papá no tenga hablado conmigo. Lo mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios en ese sentido. Gente que permite que el Señor vaya a fondo en nuestra existencia, en ese lugar secreto, en esos lugares Ninive, donde también hay una naturaleza que necesita de ser perdonada, transformada por su amor. Y cuando eso ocurre con nosotros, entonces podemos amarlo por entender que a pesar de nosotros mismos, nada nos afastará de su amor, como consideramos el inicio de esa celebración. Y por eso podemos también anunciar su amor para todos y ser una manifestación, encarnación de su amor en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu naturaleza en nosotros. Señor, que a comenzar entre nosotros, la familia, tu amor pueda ser revelado, entendido, expreso, revelado, manifestado, para que la gente que no te conoce pueda ver la forma como nos amamos, como consideramos unos a los otros, como perdonamos unos a los otros, como hablamos la verdad unos con los otros, cuando nos amamos mismo cuando nos gustamos. Señor, queremos abrir nuestro corazón, ese lugar secreto donde tú bates, queriendo entrar y hablar con nosotros íntimamente, cambiarnos, transformarnos, de forma a sermos más y más parecidos con Jesús, dando también nosotros y cada uno de nosotros nuestra vida en favor de todos los que están a nuestra vuelta. En nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.